que se ha denominado Liderazgo de las Mujeres Indígenas. Y bueno, esta tarde nos acompaña una gran maestra. Y de verdad que para todas las que le hemos escuchado, siempre va a ser un privilegio y sobre todo le aprendemos muchísimo. Ha sido maestra de las propias maestras, entonces su trayectoria laboral, su trayectoria social y sobre todo desde el compartir, pues ha sido vital para el liderazgo de muchísimas mujeres indígenas y que hoy ustedes como parte de este seminario la puedan escuchar, pues realmente es un gran privilegio. Es más, yo les diría que es un regalo de vida poder escuchar a doña Otilia Lush de Coti. Y en este sentido, se las presento. Bueno, doña Otilia Lush es una mujer indígena maya quiché de Guatemala, de formación es educadora y también es política. Es asesora de Madre, que es una organización indígena, es una fundación que financia proyectos de mujeres indígenas. Su sede de Madre está en Nueva York y ella es asesora de Madre. También es asesora del programa emblemático de la mujer indígena del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Es integrante del Grupo Asesor de América Latina y el Caribe para ONU Mujeres en América Latina y el Caribe. Es catedrática del programa emblemático del título de experto de pueblos indígenas en la Universidad Carlos III de Madrid. También es catedrática en el Diplomado para Mujeres Indígenas que organiza la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México en colaboración con la UNAM. También es integrante de la Junta Directiva del Fondo de Mujeres Centroamericanos, que es el FCAM. Fue comisionada de la Comisión de Esclarecimiento Histórico sobre la violación de derechos humanos y hechos de violencia en Guatemala. También fue diputada al Congreso de la República de Guatemala, fue ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, representó a Guatemala ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, fue experta de pueblos indígenas en las Naciones Unidas del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas. Un espacio internacional que pocas mujeres indígenas han podido llegar y justo doña Otilia Lush de Coti ha sido una de las expertas. ¿Y cuál es el trabajo de las expertas? Precisamente es hacer recomendaciones al foro para que las mujeres indígenas como nosotras podamos tener mayor acceso a nuestros derechos. También ha sido oficial de proyectos educativos en USAID, Guatemala, y ha sido ponente nacional e internacional en diferentes espacios, en diferentes universidades como esta, y bueno, un placer que hoy esté con nosotros doña Otilia Lush de Coti, y para platicarnos sobre el liderazgo, el tema de ciencia y el tema de mujeres indígenas. Bienvenida, doña Otilia Lush, y es de usted el micrófono. Gracias por haber aceptado y una disculpa de antemano por cualquier situación o molestia que haya causado en su tiempo, porque la tuvimos que agendar 2 veces y le cambiamos el horario, fíjense ustedes. Entonces, una disculpa pública y con muchísimo respeto le doy a usted la palabra. Bienvenida, doña Oti.
experiencias y por otro lado, pues el tema es bastante importante, ¿no? Es de mucha trascendencia cuando realmente uno lo profundiza. Mi agradecimiento también a Miriam Cruz Ramírez, que ha sido la persona con quien más nos hemos comunicado, y con Arcelia, pues hemos tenido largo tiempo ya una amistad y que nos conocemos, somos también, incluso hay momentos en que nos constituimos en compañeras de trabajo. Entonces ahora estamos las dos en un diplomado para al COVID-19. La historia con sangre, y por otro lado creo que también las mujeres tenemos grandes retos. Un reto es seguir luchando, pero en alianza, ¿no? Las mujeres tenemos que estar aliadas para que logremos realmente es decir, la vida digna que tanto nosotros lo proclamamos, lo reclamamos y lo colocamos siempre en agenda. Queremos también las mujeres el máximo respeto a nuestros derechos individuales y colectivos. Las mujeres también solemos decir no más violencia, pero también decimos cómo poder ir erradicando el patriarcado, como también erradicar el que todo esto provoca, por supuesto, grandes males, la exclusión de muchas mujeres que viven en el área rural y que países de América Latina son mujeres indígenas. Hay mujeres afrodescendientes y también hay mujeres mestizas que están en este nivel también de exclusión. Siempre abordamos estos aspectos porque nos siguen preocupando, a pesar de todas las luchas que hemos hecho las mujeres desde Beijing, 1995, desde las conferencias internacionales como la de población de Cairo. Hemos también participado en Río. Creo que son conferencias mundiales que prácticamente hemos trabajado y este es también el producto de todas nuestras luchas. Hemos logrado también que hayan instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 169, tenemos la Convención hacia, digamos, los pueblos afrodescendientes y los pueblos. Entonces, vamos a, espero, no sé si cómo estamos. Arcelia, ¿me escuchan? No, no. Sí, me están escuchando, ¿verdad? Es que parece que hay un fallo por aquí. Escuchando. Se paró la computadora, pero la estamos escuchando. ¿Puede compartir pantalla? Hay un fallo aquí, lamentablemente, pero sí. Fuera tan amable, Miriam, de colocar mi presentación.
Es que aquí tengo un pequeño fallo, ¿eh? No puedo compartir pantalla. No sé si lo que me está perjudicando es el, el logo de UTV Valle. No sé, está ahí presente, pero hay algo que nos afecta. ¿Puede usted compartir mi presentación, Miriam? Sí, doña Otto. Bueno, espero entonces. Mientras tanto, yo creo que podemos seguir, si en dado caso me escuchan. Yo quiero decirles que hemos avanzado las mujeres indígenas, tanto a nivel de organizaciones como mujeres, como también a nivel de organizaciones mixtas. Mientras aparece ¿cómo saben? Mi presentación. Para compartir, quiero decirles de que a partir de 1995, con la Cuarta Conferencia de la Mujer, las mujeres indígenas hicimos una declaración, tanto a nivel de, bueno, ahí estamos, tanto a nivel de mujeres que estaban en la carpa, como también de mujeres que habíamos tenido la oportunidad de estar adentro. Hubo una declaración muy importante. Entonces, viendo ya mi presentación, no sé, hay algo que pasa, ¿verdad? Lamentablemente, pero aquí estamos. Bueno, en la primera diapositiva, como les decía, ¿verdad? Hemos puntos de referencia en donde las mujeres nos hemos puesto ya en una línea de ir de organizarnos e iniciarnos con una agenda internacional. Nos empezamos a organizar desde 1995 y entonces ya se consolidan organizaciones a lo largo de América Latina a partir del año 2000 más consolidadas. Está, solo para mencionarles algo, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, está la Alianza de Mujeres Indígenas de México, Centroamérica y Panamá. Tenemos la otra, que es la Coordinadora de Mujeres por la Biodiversidad. Tenemos el Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Y están las mujeres, que también son muy activas y que están en las organizaciones mixtas, como las mujeres de la COICA, las mujeres que están, por ejemplo, en las grandes organizaciones de Ecuador, como el Pachacutic y otros que están ahí muy fuertes. Las mujeres también están inmersas dentro de estas organizaciones. Es decir, que a lo largo de América Latina, la agenda de las mujeres ha avanzado. Bueno, ¿cómo ha avanzado? Por supuesto, primero, todas las mujeres que estamos en este ámbito de hacer incidencia, de formar liderazgos, del conocimiento de instrumentos internacionales, de cómo elaborar agendas, de cómo hacer proyectos comunitarios o proyectos de incidencia, cómo aprender todo este tipo de herramientas. Entonces, nos hemos concretado, por supuesto, a hacer un conocimiento profundo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Esa convención es de que ustedes la lean, porque realmente son todos sus artículos a favor de la promoción de las mujeres y particularmente o especialmente en el máximo respeto a los derechos humanos de las mujeres. Tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, que esta es profesamente en relación a todas las formas de violencias, así porque ahora es violencias contra la mujer, porque hay un sinfín de violencias que va en contra de nosotras las mujeres. Unas están muy agudas por los perpetradores y otras que están también fuertes a lo largo de la defensa o de las defensoras de derechos humanos y las defensoras de la madre tierra.
Entonces, esta convención es muy útil para esto. Tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahí está abarcado desde lo que es la concepción de pueblo, de lo que es la concepción de la herramienta en relación a cuáles son los derechos de los pueblos indígenas, desde sus formas de vida hasta los derechos, digamos, que pueden considerarse derechos internacionales y que lo tiene ahí en la declaración. Esta declaración tuvo como inspiración madre la declaración y la convención de los derechos humanos. Tenemos la declaración de las mujeres indígenas en la cuarta conferencia de la mujer, que es muy bueno que ustedes la busquen realmente en, bueno, en todas estas herramientas virtuales, ¿verdad? Que están en las páginas y que la encuentran realmente. El consenso de Montevideo, pues, se ha concretado, por supuesto, a todo lo que es los derechos de la salud para las mujeres, y es muy importante, y hay un mecanismo que le da monitoreo y que se encarga de hacerlo la CEPAL. Hay resoluciones, varias resoluciones, pero hay dos resoluciones que prácticamente se le reconoce muchísimo a las mujeres, en donde una prácticamente da a conocer que las mujeres son sujetas de derecho, ¿no? Una resolución muy importante, y entonces se ve ya como el reconocimiento de las mujeres indígenas a nivel internacional en el 2004, por ahí aparece. En el 2012 hay otra resolución de mujeres indígenas, y estas realmente salen de la Comisión Jurídica y Social y Económica de la Mujer en las Naciones Unidas. Entonces, esa resolución se le denominó Mujeres Indígenas clave, ¿verdad?, para la reducción de la pobreza. Tiene párrafos muy importantes, pero también hay otros instrumentos que han salido últimamente, como el instrumento de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, en donde sí ya existe prácticamente, en esa existen ya párrafos de participación política de las mujeres, violencias contra las mujeres, y por otro lado se pide a la Comisión de Derechos, perdón, a la Comisión se llama Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, se le pidió que debería de tratarse el tema de violencias contra las mujeres, porque es una forma en que las mujeres se limitan a participar, incluso son amenazadas, y muchas de las mujeres prácticamente han muerto, es decir, que conlleva la muerte, pero ahí también se habla de la trata de niñas, la trata de adolescentes, el secuestro de mujeres, todo este tipo de problemática en contra de las mujeres, con el propósito prácticamente de la explotación sexual. Hay estudios también. Entonces yo creo que no podemos quejarnos de que no haya instrumentos y que no hay estudios, que no hay... Claro que sí lo hay. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo, es decir, cómo nosotras las mujeres indígenas hemos logrado hacer incidencia? ¿Por qué han aparecido, digamos, por qué se han aprobado resoluciones? ¿Por qué hay estudios? ¿Por qué, digamos, a algunas convenciones también ha habido mucha participación proactiva de las mujeres indígenas? Sabemos que la incidencia realmente es influir, y tenemos obviamente un objetivo determinado. Hay que hacer los planteamientos con base a los instrumentos internacionales que mencioné en la diapositiva anterior. Debe hacerse también posicionamientos políticos, y que lo han hecho las mujeres a nivel internacional, lo han hecho a nivel de país, lo han hecho a nivel regional y lo han hecho a nivel mundial. Es decir, que posicionamientos políticos siempre los hacen las mujeres en cada uno de los acontecimientos que da a conocer las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, las reuniones anuales que hace ese Comité Social y Económico de la Mujer, las reuniones de alto nivel, los grupos mayores de pueblos indígenas, de jóvenes, de mujeres, de sociedad civil, de estados, etcétera.
Es decir, que todos los acontecimientos, incluso cuando se habla de cambio climático, siempre está la COP y ahí va, digamos, también el grupo especializado de los pueblos indígenas a abordar el tema y hacer incidencia del cambio climático y a la defensa de la tierra, a la defensa del territorio y a la defensa de los recursos naturales o medios naturales. Es decir, que siempre se presenta la situación política, económica y educativa de las mujeres en todos estos acontecimientos. Entonces, para esto, obviamente, hacer incidencia significa que también tenemos que tener aliados y aliadas. Entonces, se identifican esos actores y actoras. Entonces, uno de los primeros actores para buscar, digamos, el apoyo y el respaldo a nuestro posicionamiento político son los ministerios de Relaciones Exteriores de los países. Una vez ya tengamos nuestro posicionamiento ahí en las manos de estas personas, prácticamente dan instrucciones a los embajadores que están frente a las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, con el propósito de brindar apoyo a quien lo está solicitando. Y cuando se está en las sedes de Nueva York y en Ginebra, ¿qué es lo que se hace? Se buscan también, se identifican actores. Uno de los actores es realmente los países amigos. En el caso de América, el país amigo número 1 para los pueblos indígenas es México. Ahí sigue Guatemala, El Salvador, Ecuador, Bolivia, de ahí se van sumando otros. En total, bueno, nosotros encontramos en el 2014, cuando se estaba trabajando el posicionamiento político de los pueblos indígenas para la conferencia internacional, el primer país fue México, y México se concretó realmente a convocar a los amigos de los pueblos indígenas y reunió México 17 países. Entre estos, pues la mayoría, el 80% eran de países latinoamericanos, y ahí se sumó Noruega y se sumó Estados Unidos, el Brasil. Entonces, el resto pues eran latinos, ¿no? Pero sí habían 17 países. Y se identifica otro actor, que es el GRULAC, es el grupo constituido por mandato de las Naciones Unidas de América Latina. El GRULAC también puede ayudar a hacer suyo el posicionamiento político que las mujeres llevan en sus manos y poder entrar ese documento ya en plena discusión cuando se hacen ya las reuniones de estos comités, ¿no? Entonces yo creo que pasamos a la otra. Estamos haciendo se ha hecho este tipo de incidencia. Pasemos. Bueno, solo para mostrarle, ¿verdad?, que cómo es que se buscan a los actores, y aquí hay actores tanto mexicanos como guatemaltecos, como, ¿cómo se llama?, de los pueblos amazónicos. Entonces, siempre se va identificando. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los temas de incidencia que hacen las mujeres indígenas a nivel internacional y especialmente ahora? Ahora, porque estamos en el post-COVID-19. Entonces, esto del post-COVID-19 realmente nos lleva a muchos desafíos. Primero, que no estamos retornando a la nueva normalidad, eso que dicen los gobiernos. ¿Cómo es que nosotros los pueblos indígenas concebimos ese término? Nosotros no podemos decir volvemos a la nueva normalidad cuando realmente hemos vivido realmente los pueblos y especialmente las mujeres en niveles de desigualdad, en niveles de pobreza, y hemos vivido también en niveles de exclusión. Entonces, esto realmente nos convoca a las mujeres y a los pueblos indígenas a hacer nuevo planteamiento o a hacer un planteamiento de una reactivación, por ejemplo, de producción local, a una reactivación de la economía local, a una reactivación de nuevos salarios y especialmente salarios justos para las mujeres y pueblos indígenas. Es decir, convoca a eso, pues. Ese posicionamiento debe ir después del post-COVID-19, es decir, que ya estamos en marcha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos destacando? Son nuestros derechos individuales y colectivos como mujeres y como pueblos indígenas.
Tenemos entonces la tierra, el territorio, los recursos o medios naturales, que es el marco realmente. Tenemos que también tener que reivindicar los idiomas indígenas, para los que lo hablan, enhorabuena, pero para quienes no, creo que es también un llamado, ¿verdad?, para que eso se reivindique. La salud intercultural, es decir, dentro de esta salud intercultural, obviamente se está abordando de que el sistema de salud ancestral de los pueblos indígenas, comandado en una gran mayoría por mujeres y que también hay hombres, ese sistema, además de tener a todos sus médicos, terapeutas, comadronas o parteras, a los guías espirituales, todo ese sistema se suma también al uso de las plantas medicinales, al uso del temazcal, al uso, por ejemplo, de agua, al uso de piedras que utilizan realmente las personas que saben curar desde la perspectiva de los pueblos indígenas, desde la perspectiva, desde la lógica, desde el conocimiento y la sabiduría de las mujeres y los hombres. De esta manera hablaríamos entonces de una salud intercultural, indicando de que nuestro sistema de salud ancestral debe insertarse en el sistema de salud estatal. Es decir, que nosotros estamos pidiendo que el sistema nuestro también esté reflejado ahí. Es decir, que deben estar las comadronas en el momento en que una mujer indígena dé a luz por cuestiones de emergencia en un hospital, por ejemplo. Debe atenderse desde esa perspectiva del sistema de salud ancestral. La salud mental igual. La salud mental en pueblos indígenas también tiene sus formas de sanación. Entonces hay sanación para la mente humana desde esta perspectiva. La salud sexual y derechos reproductivos de la misma manera, el VIH, SIDA igual tenemos realmente para cualquier enfermedad, siempre hay ahora personas de los pueblos indígenas que se están profundizando mucho más. Ahora con el COVID hemos escuchado a varias organizaciones de los pueblos indígenas de que han hecho uso de la medicina ancestral y que no ha llegado tan fuerte para muchos de ellos. Sin embargo, los que ya no tuvieron la oportunidad tal vez de curarse de esta manera o no tuvieron los recursos, prácticamente pasaron a la otra dimensión. Entonces yo creo que al menos hemos escuchado de mujeres, en este diplomado lo he escuchado yo, de mujeres de la América del Sur, en donde realmente han hecho maravillas con el sistema de salud ancestral. Cuando se habla de educación con calidad e interculturalidad, obviamente estamos en la misma tendencia, en la misma lógica, en donde estamos diciendo que también la educación con calidad a nivel nacional de cada país debe también tener la sabiduría y los conocimientos y las lógicas de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas para constituirse en un sistema de calidad e intercultural. Intercultural quiere decir entre culturas y una relación intercultural. Esa es la que la que conlleva realmente el reto de una educación con calidad. Destacamos los conocimientos y sabiduría ancestral, porque nosotros estamos basadas en ese conocimiento y sabiduría ancestral. Tenemos mucha sabiduría realmente desde hace miles de años y que siempre estamos en plena conexión con el cosmos. Siempre hacemos muchas acciones en relación a los cambios de la luna. Siempre estamos haciendo, incluso hemos escuchado a las personas médicas o comadronas que siempre están en plena relación con las fases de la luna y que también tiene mucho que ver todo, digamos, el recorrido que hace la Madre Tierra alrededor del Sol. Esa es sabiduría ancestral. Creo que en este sentido, cada vez que nosotros hacemos cosas o construimos cosas nuevas, como edificar una casa,
como por ejemplo necesitamos de leña, botar un árbol nunca se hace así a simple acción, sino que el accionar bajo los conocimientos y la sabiduría ancestral, obviamente se pide el permiso a la Madre Tierra y se pide, por supuesto, mucha sabiduría y mucha luz, porque no es que estén, digamos, deforestando, sino que realmente es el uso de una planta o el uso de un árbol, pero que está también el compromiso de restituirlo. Creo que ese conocimiento y esa sabiduría ancestral es muy profunda. Hay mucho que hablar de conocimiento. Esto. Pasamos a la economía, producción, hablando de producción, hablando de empleo, salarios y el cuidado. Creo que en la economía, cuando se habla de producción, es lo que nosotros decimos cómo reactivar esa producción con el propósito de que haya alimentos para las mujeres y alimentos para los pueblos indígenas. Es decir, asegurar la seguridad alimentaria en cuanto a la producción, pero también cómo de esa producción los productores puedan ser también sujetos de ser también o de promover un comercio, pero que ellos obtengan su ganancia como productores directos, no con intermediarios. Es decir, reactivar una economía en todo sentido, ¿no? Un empleo, obviamente, los empleos dignos y con los salarios mínimos, que es lo que uno prácticamente promueve, ¿no? Los empleos y los salarios. Y el cuidado, en relación al cuidado, que es esta economía del cuidado, que siempre recae en las mujeres, creo que también tenemos que compartir con nuestros hermanos, tenemos que compartir con nuestros padres, con nuestros esposos, con sobrinos, con todos los vecinos, etcétera. Es decir, que la economía del cuidado, el cuidado debe compartirse, no solamente bajo, como una carga, bajo las espaldas, ¿verdad?, de las mujeres. Tenemos que cuidar a los niños, cuidar a la pareja, cuidar a la abuela y al abuelo, cuidar a la madre, al padre, cuidar a los perros, cuidar a todas las mascotas que tenemos. Todo el cuidado recae en nosotros. Entonces, eso hay que saberlo compartir. También los hombres tienen que cuidar a nuestras madres, a nuestros abuelos y abuelas. También los hombres tienen que cuidar a nuestras mascotas, ¿verdad? También ellos tienen que cuidar a nuestros hijos, no solamente las mujeres. Entonces, esto es hablar de economía. Pasamos a la siguiente. Vemos otros temas, violencias contra las mujeres indígenas. Nosotros no hablamos de violencia, así en términos simples. Nosotras somos plurales. Violencias porque hay cantidad de violencias contra las mujeres indígenas. Muchísimas, empezando con la violencia epistémica. La violencia epistémica es aquella desde la colonia, como está vinculado con la colonia. Entonces tenemos prácticamente este sistema de dominación, el sistema de supremacía, la supremacía blanca contra inferioridad, que así se clasificó, así se categorizó desde la época de 1492. Entonces ahí inicia ese tipo de violencias, entonces la violencia epistémica y se reproduce. Y ahí encontramos todas las violencias que hoy sabemos las mujeres, ¿verdad? De lo público y privado, las violencias intrafamiliar, la violencia física, bueno, la verbal, la psicológica, la patrimonial, la económica, la ecológica, cantidad de violencias que existen contra nosotros. Entonces, ese es un tema que hay que tratarlo con mucha profundidad y debe ser un tema de aquí todavía permanente a varias décadas. Tenemos que seguir trabajando de la vida digna con políticas apropiadas, propuestas desde nosotras las mujeres indígenas hacia los estados para que los gobiernos traten prácticamente de tener este tipo de políticas a favor de la vida digna de las mujeres, a la vida digna de las niñas y a la vida digna de los niños. En estos tiempos, a diario vemos desaparición de niños, a diario vemos desaparición de niñas, a diario vemos desaparición de adolescentes. ¿A dónde se las llevan?
¿A dónde van los niños? Ya no aparecen, y si aparecen, aparecen muertos. Es muy raro el niño o la niña que aparece viva. Es lo mismo puedo decir de las adolescentes. Entonces estamos con los reflectores rojos encendidos a fin de que la vida digna de las mujeres sea realmente respetada. Eh, Participación política en la toma de decisiones. Siempre estamos en desventaja las mujeres, no estamos representadas en las organizaciones locales, en las juntas directivas no estamos tampoco es decir, en otras instancias que deberíamos estar en paridad. México tiene la paridad desde hace como 7 o 6 años. Entonces, esa debe ser una demanda de ustedes como mujeres, de que la paridad debe ser realmente cumplida, ejercida e implementada en todos los aspectos y en todas las jerarquías en donde se toman las decisiones. Eh, Abordando el tema, por ejemplo, de la soberanía y seguridad alimentaria, obviamente esta soberanía y seguridad alimentaria se aborda desde el... Aquí tenemos mucho que hablar, por supuesto, pero solo se menciona así rápidamente en que estamos abordando, en primer lugar, que hay alimentos, pero hay algo que le antecede. Es decir, alimentos sanos. Alimentos sanos desde nuestra propia perspectiva significa de que nosotros como pueblos indígenas y mujeres indígenas tenemos nuestras semillas, las semillas criollas que se llaman, o las semillas originarias, y creo que en ese sentido tenemos que defender la soberanía alimentaria, es decir, desde las semillas que sean realmente originarias, porque hoy realmente se está consumiendo alimentos con semillas mejoradas, productos mejorados, o sea, los transgénicos. Ojo a esto, porque a esto es lo que mucha gente, por consumir tanto, por todos vamos a con esa tendencia de enfermarnos más rápidamente, ¿no? Entonces, en el cambio climático, obviamente el cambio climático es un quehacer internacional, es una preocupación internacional. Ya sabemos que todo esto del cambio climático ha tenido mucho que ver, no solamente lo cíclico de la madre tierra, sino que tiene muchísimo que ver y que ha contribuido, que ha agilizado realmente todos los asuntos invernaderos, eh, todo ese calentamiento del planeta nos ha llevado a este cambio climático, y esto hay que trabajarlo muchísimo. Por eso mismo, cuando se habla de cambio climático, cuando se habla de soberanía alimentaria y cuando se habla de producción, tenemos que retornar a la ley de origen, a la ley de origen de nuestras ancestras y ancestros, cómo ellos sembraban, cómo ellos mantenían el ambiente, cómo ellos mantuvieron, digamos, prácticamente los bosques, el agua, cómo hace 40 años todavía se podía beber el agua de los ríos. Hoy todo está contaminado. Todo esto hay que trabajarlo, ¿no? Pasamos a la comunicación social y a las TICs. Hay mucha exclusión en el uso de las TICs. Ahora, digamos, con el COVID-19 y con todas las medidas que tomaron los gobiernos, las cuarentenas y los encierros, que conllevó a varios elementos prácticamente negativos. Positivo en relación, nos estábamos defendiendo y nos seguimos defendiendo realmente y protegiendo del COVID-19. Pero lo negativo realmente es de que muchos estudiantes, muchísimos niños, miles de niños, se quedaron sin sus clases, sin su escolaridad, porque no tienen una computadora, no tienen un celular, mucho menos tienen, digamos, todas las redes con las cuales uno se comunica, no tienen señal, es decir, incluso si tienen uno o dos focos de energía eléctrica es demasiado en algunas comunidades, entonces los niños se quedaron prácticamente excluidos. Es un tema a tocar. Entonces, cuando nosotros hablamos de temas de incidencia, todos estos temas hay que tocar.
Y entonces decimos, si queremos realmente adelantos con la comunicación social y el manejo de las TICs, ojo, hay que darle a todos los niños y niñas y que debe ser una política de Estado. El impacto realmente del COVID-19 en los pueblos indígenas y el último que es la niña, realmente tenemos que abordarlo. Y los impactos van a estar con base a los temas que hemos mencionado, y esos son los temas de incidencia. Pasamos al otro. Factores estratégicos que nosotros debemos utilizar para lograr la incidencia de nuestros temas. Pues ya dijimos, identificar a los actores, a los aliados, hacer coaliciones, que es muy importante. Hacer cabildeos. Hay que hacer esos cabildeos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando uno va a lo internacional. Ahí empezamos. Y de ahí ya sabemos cuáles actores podemos encontrar en las Naciones Unidas, Nueva York y otros en Ginebra. La abogacía. Bueno, pues la abogacía es abogar por su tema, pues, abogar por su conjunto de temas, hacer pues realmente esa abogacía como dice el término. El lobby lo mismo, ¿no? Hacer alianzas o coaliciones, lo mismo que decimos ahí arriba en relación a los aliados. Acuerdos, muchas veces llegamos a acuerdos. Cuando uno está negociando un documento, hay acuerdos con los países amigos, no hay tanto como para decir, miren, aquí va todo el documento, sí, lo observan, lo ven, dicen, sí, estamos con los indígenas, estamos con las mujeres particularmente, y sí, estamos prácticamente de acuerdo con ustedes y les vamos a apoyar. Un gran acuerdo. Entonces, creo que esto es muy importante. Y lo otro, los compromisos que adquieren las organizaciones de mujeres, las organizaciones de pueblos indígenas y los compromisos especialmente que adquieren los gobiernos y los estados cuando uno está haciendo realmente incidencia sobre nuestros derechos individuales y colectivos y sobre nuestros temas, ¿no? Pasamos al siguiente. ¿En dónde hemos hecho incidencia a las mujeres indígenas a nivel internacional? Ya lo mencioné, en la Comisión Jurídica y Económica de la Mujer, la CSW, en el Foro Permanente de las Naciones Unidas, en las reuniones del Mecanismo de Expertos de los Pueblos Indígenas en Ginebra, también en Naciones Unidas, y en los grupos mayores de alto nivel sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Este es un elemento muy importante que calza realmente con el nombre del seminario en el cual ustedes están llevando. Entonces, estos objetivos, recuerden que son 17 objetivos y tiene como 164 metas, están trabajando. Todo esto se trabaja y cómo van prácticamente abordando estos objetivos. Por lo menos, con todo el ejercicio que hemos hecho los pueblos indígenas, hoy hay ese grupo mayor de alto nivel. Entonces están los jóvenes y están, digamos, las mujeres haciendo este tipo de incidencia en las Naciones Unidas. Pasamos al otro. Hay también otro tipo de incidencias en las reuniones bianuales con las ministras de la mujer que organiza la CEPAL. Ahí llegan organizaciones, la que más ha llegado es la ECMIA, y en otras reuniones llega la coordinadora de biodiversidad, la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas México, Centroamérica y Panamá, llega mucho más a Nueva York. Reuniones, en las segundas reuniones anuales que realiza la CIM, o sea, la Comisión Interamericana de la Mujer, de la OEA, ellas las realizan con las ministras de la mujer. Ahí siempre invitan, hacen invitaciones, dependerá del tema, pero siempre están invitando a indígenas. Creo que es importante porque van siempre haciendo la incidencia. También hay reuniones bianuales que realiza el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA. Tiene su sede en Roma. Entonces, ahí a cada 2 años tienen una reunión los gobiernos, el FIDA, con los pueblos indígenas. Y sí, lo han hecho, sobre todo América Latina. Hay otras reuniones como la de propiedad intelectual, reuniones tripartitas de la OIT, y hay otras. La UNESCO tiene, el UNICEF también tiene, el UNFPA tiene, es decir, hay varias organizaciones. Seguimos con la otra.
Estrategias de comunicación. Creo que para hacer incidencia y para también fomentar el liderazgo de las mujeres, porque para hacer incidencia la mujer tiene que tener un fortalecimiento de su liderazgo. Es decir, que el liderazgo le va a permitir a las mujeres indígenas hacer ampliamente y con mucha soltura y mucha libertad hacer la incidencia de sus temas, de sus posicionamientos políticos y posicionamientos económicos. Entonces, ¿qué estrategias de comunicación? Obviamente, para ir diseminando su posicionamiento político, utiliza radio, televisión, hace conferencias de prensa, utiliza las redes sociales, hoy que está el famoso podcast que hacen sus fichas, eh, utilizan mecanismos de comunicación a organizaciones y por supuesto hacen también presentaciones en PowerPoint a autoridades, a instituciones. Entonces, están en plena dinámica utilizando su estrategia de comunicación. Por ejemplo, cuando llegan a las Naciones Unidas, siempre buscan al medio de ahí de la Secretaría del Foro Indígena, pero también las mujeres indígenas han creado sus propios medios de comunicación como Notimía o Notimia, que le llaman, las noticias, ¿verdad? Que han creado prácticamente las mujeres mexicanas. Aquí está Arcelia, que es una de las que ha sido promotora de esta iniciativa con Lupita. Varias de ellas han hecho un trabajo muy, muy interesante en las Naciones Unidas. Y llegan otros medios alternativos. Llegan ahí en las Naciones Unidas, recogen los medios, las noticias y los dan a conocer. Entonces, esa estrategia de comunicación sí lo debe tener claro ahí sí que el liderazgo de las mujeres para lograr también que su incidencia tenga ese momento de diseminar o dar a conocer o socializar su posicionamiento político y de esta manera va permeando. Entonces logran realmente su incidencia y lo han hecho muy bien, muy bien. Entonces creo que, no sé si tenga otra, o ya terminamos ahí. ¿Tendríamos alguna otra diapositiva o terminamos ahí, Miriam? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, abrimos el espacio de preguntas, Miriam o compañero, por favor. Quitamos la presentación y así ya nos miramos. Sí, 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 no se preocupe. Hola, ¿tienen alguna pregunta para doña Oti? Ajá. Deberíamos de regresar a las prácticas agrícolas pasadas para descartar los transgénicos, sabiendo que el suelo carece de nutrientes básicos. Ya, ¿habría otra pregunta? Yo la anoté ya aquí.
¿Hay alguna otra preguntita? Bueno, bueno, está bien. Como tienen ustedes la presentación, ellas lo pueden obtener y considero de que si hubiera alguna preguntita, pues yo sé que tanto Miriam como Arcelia les pueden ayudar. La pregunta es que si debemos de regresar a la producción ancestral para tener alimentos sanos. Eh, yo sugiero que sí. ¿Y saben por qué? Como todo tiene químico, pues ya no usar abono químico, sino que hay que hacer las propias aboneras, y las aboneras se hacen, por supuesto, como muy bien, bueno, en el caso mío, yo recuerdo cómo las hacía, por lo menos mi padre, ¿vale? Él cortaba, por ejemplo, todas las cañas del maíz y las enterraba, ¿no? Había estiércol de marrano y la echaba en otro agujero, con el propósito de que se fuera secando y se fuera constituyendo ya en abono. El abono de las gallinas o de los pollos también es bastante útil, de las cabras, etcétera. Entonces, miren, pues, se puede volver a las aboneras naturales, como lo hacían, obviamente, generaciones pasadas. Podemos seguir consumiendo prácticamente alimentos de semillas originarios, ¿no? Yo sé que tanto México como los otros países de América Latina ha penetrado muy duro eh, toda la cuestión de los transgénicos y las semillas mejoradas. Se ha destruido prácticamente la madre tierra. Creo que en ese sentido tenemos que ser investigadoras. Ustedes tienen que investigar cómo se producía hace 40 años o cómo se producía hace 30 años. Eso se lo pueden preguntar ustedes a sus abuelos, abuelas, a los mismos papás, a sus mismas mamás, preguntar qué conservaron ellas, cómo se sembraba, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, también poder preguntarle a los abuelos y abuelas cómo se curaba, por ejemplo, la gripe o la gripa, como también se le denomina, cómo se curaban los dolores de cabeza y los dolores de estómago, qué tipo de alimentos se podían comer y cómo ellos protegían el agua. Y ahora ustedes también ver cómo proteger el agua. Entonces, tenemos muchos retos, obviamente, para vivir realmente bien. Es decir, comer comida realmente natural, comer comida directamente de la que producen los agricultores. Pues, enhorabuena, comprarle papa, comprarle la zanahoria, comprarle realmente pollos, comer los huevos criollos de las gallinas. Es decir, ir evitando realmente todo eso que está elaborado por concentrados o las comidas rápidas. Con eso también tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que su pregunta, jovencita, que si debemos regresar, claro que sí, es para tener una vida digna, una vida sana. Ustedes mismas pueden sembrar en el patio de su casa, si hubiera, y si no, pues en la terraza de su casa, si no lo tienen, pueden ahí sembrar los chiles, por ejemplo. Yo tengo aquí en mi casa, en mi terraza, ahí pedacitos ¿cómo se llama? De ollas o de estos frascos que existen, uno los va utilizando para sembrar, digamos. Yo tengo chile, este chile pequeñito que pica mucho, tengo el chile pimiento, hay el chile guaque. Es decir, que los chiles, ustedes que tienen diversidad, por ejemplo, de chile, eso lo pueden utilizar.
bueno, si tienen un pedazo de terreno, pues hay que sembrar su propia papa, su propia zanahoria, remolacha, hay que hacerlo, pues, ahí, y hay que saberlo cultivar, hay que orientarse también. Creo que ustedes con esta facilidad ahora de la tecnología pueden entrar a internet y a indagar cómo es que se siembra determinada semilla y cómo es que se cuida de acuerdo, digamos, a lo ancestral. La FAO hace mucho de este ejercicio y creo que hay que escudriñarla, pero lo interesante es, con su pregunta, es como también mantenernos con una vida sana, una vida en donde no tengamos esos altos riesgos de engordar o esos altos riesgos de que le está provocando la diabetes o que le está provocando hipertensión. Entonces, todo ese tipo de enfermedades el día de hoy es por todo ese uso y consumo de alimentos como producto de lo químico. Hay que tener pues un poco de más cuidado para esto. Bueno, pues ahí estamos. Si no hay otra pregunta, entonces Bueno, como un comentario respecto a la pregunta de nuestra compañera, nosotros como mujeres indígenas tenemos una gran riqueza en nuestras comunidades tan solo por fomentar las prácticas agroecológicas. Yo lo veo como una de las principales prácticas agroecológicas que hacemos es el sistema MILPA, que es la Asociación de Frijol, Maíz y Calabaza. Este sistema nos provee diversidad de alimentos desde su establecimiento, desde la siembra hasta su cosecha. Por ejemplo, al momento de sembrar el maíz, frijol y calabaza, cuando ya caen las primeras lluvias, pues lo primero que se obtienen son los quelites, la lechuguilla y muchas plantas silvestres, arbences, que existen dentro del sistema. Posteriormente pues crecen los frijoles que podemos obtener en forma de jote, la calabaza, podemos aprovechar las guías, las flores y posteriormente las pequeñas calabazas comestibles o también ya cuando ya son calabazas ya grandes, por así decirlo. En el maíz pues podemos aprovechar desde el elote, el grano ya cuando se forma como tal. Las hojas también de la milpa se pueden aprovechar y muchas prácticas que nosotros también podemos fomentar en nuestras comunidades, tales son los huertos de traspatios y infinidad de cosas. Yo quería pedir que si nos podía hablar sobre el papel de las mujeres en las unidades de producción familiar. Que si nos podía hablar sobre el papel de las mujeres indígenas en las unidades de producción familiar. Bueno, yo considero que el papel que debemos asumir las mujeres indígenas, en primer lugar, hay que tener una visión de futuro. Segundo, conocer la realidad económica, de salud, y la realidad, digamos, o realidades en las cuales viven las mujeres. Entonces, con base a esto, las mujeres jóvenes deben de ver eso, ver cómo está la situación económica, educativa y toda la realidad que tiene en su contexto. ¿Por qué les digo esto? Porque ese es un elemento importante que determina el número realmente de hijos e hijas que pueden tener las parejas, pero en una forma consciente. En una forma consciente de decir, bueno, la pareja debe abordar el tema. La economía, por ejemplo, si la situación económica está muy
elevada y que no va a estar al alcance para tener una vida digna y próspera de la pareja o de la familia, entonces tiene que ver ese elemento porque eso es determinante. ¿Por qué digo esto? Porque los niños, primero que las mujeres tienen que tener una vida digna y sana cuando están prácticamente embarazadas y ahí por lo menos a tener sus niños, tienen que alimentarlos. Ella también se tiene que alimentar, se alimenta también su pareja, obviamente, y todo eso implica ingresos y egresos. Entonces, si la economía realmente va a estar una economía desfavorable para las parejas o las familias, entonces yo creo que es de conversarlo, y se conversa con base a esa conciencia elevada de ver las realidades y de ver el futuro. Entonces, hay, por ejemplo, parejas que hoy dicen, bueno, planificamos a tener un hijo o una hija o una pareja o 3 nada más, y no mencionan 4. Por lo menos yo he escuchado a muchísimas parejas eso. O 1 o 2 o 3. Pero el propósito es decir, tenemos que ayudarles y que no les vaya, es decir, que no nos vaya a costar tanto como les costó mucho a nuestros padres, porque hubo familias numerosas o porque hubo familias en que los padres pues, tampoco tuvieron la posibilidad de ser personas con ingresos o personas sumamente preparadas para obtenerlo, entonces tuvieron que hacer una planificación desde esa parte de la concienciación. Es decir, que también hay otra forma de planificar la familia, obviamente. Están las planificaciones familiares desde la medicina estatal, ¿no? Entonces ahí entra ya el uso de algunos medicamentos o el uso de condones, etcétera, ¿va? Para evitar es decir, para evitar que la mujer fértil pueda tener, digamos, muchos niños. Entonces yo creo que eso es de planificarlo para que las familias tengan, digamos, una vida digna, es de hacerlo bajo esa lógica de ser conscientes, ¿no? Que tienen un futuro que construir y que por lo tanto tienen que trabajar todos para que el niño y la niña o la familia por lo menos tengan los alimentos oportunos, la educación también, y por otro lado los servicios básicos. Creo que esto es cuestión de formación, es cuestión de en cuanto más se educa la mujer, mucho mejor y mucho mayor efectos sociales y económicos tiene la mujer y la familia. Entonces hay un despertar, ¿verdad? Entonces las mujeres abrimos esos espacios en la mente cuando más estamos en lecturas, en conferencias, en formación, etcétera, todo lo que nos concierne al aprender de la sabiduría de las abuelas, el aprendizaje de la sabiduría de las otras autoridades locales, esa relación, esa interrelación que tienen las mujeres jóvenes es sumamente importante. En el caso de ustedes, que son jóvenes, y en el caso mío, que soy mayora, esta interrelación intergeneracional ayuda muchísimo porque las mayoras expresan sus experiencias, expresan sus conocimientos, su sabiduría y todo lo que ha aprendido durante muchos años. Y esto ayuda muchísimo también. Entonces, la relación intergeneracional es muy fundamental y es en donde uno va aprendiendo. Ustedes están en un seminario, obviamente han escuchado a panelistas, a disertantes, a sus profesoras, a sus profesores, lleva realmente un cúmulo de conocimientos y que no se vayan a desprender de eso, sino que al contrario, síganlo trabajando y por otro lado, sigan también fortaleciendo este conocimiento, ya sea a través de libros, a través de el internet ahora que está a la mano, hay que entrar a leer muchísimo, indagar, investiguen, pregunten, todo esto es importante. Gracias. Gracias, doña Otilia. Le agradecemos pues todo el conocimiento que ha brindado a las seminaristas en esta tarde. Esperemos que todo sea provechoso para las
para todas las participantes en esta tarde. Le agradecemos bastante el tiempo, sabemos que se tuvo que reagendar en 2 ocasiones esta charla por la diferencia de horario, pero pues usted con la mejor disposición y nosotros agradecemos en verdad de que comparta este conocimiento con todas las seminaristas. Son 31 chicas de diferentes estados de la República y además de igual con diversos perfiles en el ámbito académico. Le agradecemos y pues estaremos enviándole de manera virtual un reconocimiento a nombre de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca y del Centro Universitario para el Liderazgo de la Mujer. Muchas gracias, Otilia Lux de Cotí, y nos estamos viendo pronto. Muy amable, muchas gracias. Pasen muy buena noche. Saludarlas, muchas gracias por la invitación. Vamos a la orden.